En este video veremos el tema de incrementos salariales. Uno de los procedimientos comunes que se derivan del ejercicio periódico de las remuneraciones son los incrementos salariales esperados por los trabajadores. Incrementos derivados de acuerdos colectivos mediante decisiones que pueden ser unilaterales de los empresarios o acordadas por buena parte de los mismos. Entre las metodologías que se utilizan y la que vamos a ver en este video encontramos los incrementos salariales con valores absolutos iguales, los incrementos salariales con valores absolutos decrecientes y crecientes, los incrementos salariales con valores relativos iguales, los incrementos salariales con valores relativos crecientes o decrecientes, y les voy a dejar pues también otro tipo de metodologías que también se utilizan en el mercado. Iniciemos con la primera, incrementos salariales con valores absolutos iguales. La aparición de esta igualdad radica en el hecho de pensar de que los efectos económicos que afectan a las remuneraciones inciden de igual manera en todo el conjunto, es decir, a todos los trabajadores, sean de niveles bajos, medios o altos, según pues la calificación que le dimos cuando se hizo la valoración del puesto de trabajo. Veámoslo mejor con un ejemplo. Digamos que para una empresa se definió que el aumento salarial o el incremento iba a ser de 25.000 pesos quincenal para el siguiente periodo. Se definieron pues las fechas de vigencia de tales incrementos salariales, es decir, a partir de cuánto arrancaría con este nuevo valor. Se definió los niveles superiores de la organización como exentos de aplicación a la política de este incremento salarial, es decir, digamos los directivos o las gerencias, a ellos se les aplicará otro tipo de incremento. Y estos incrementos son independientes y no imputables a aquellos que el gobierno los pueda definir legalmente en un futuro y dentro del periodo de vigencia de tales incrementos. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, digamos, si nuestra empresa tiene estos cargos y el salario quincenal es de este, ¿sí? Con el salario propuesto, pues ahora el siguiente periodo pues tendría que ganar cada uno de sus empleados según su cargo este salario quincenal. ¿Qué vemos? Si lo hacemos gráficamente, en la cual la gráfica azul representa el salario actual y el salario propuesto para el siguiente periodo pues va a estar dado por la gráfica roja. Lo que vimos fue un desplazamiento de la línea o de la curva salarial hacia arriba, dado que tanto para cargos de nivel inferior, de nivel medio y de nivel alto se hizo el mismo valor de incremento. Bien, podemos hacer ahora una especulación de las reacciones que pueden derivarse de tal política de incremento salarial igualitativo. Habrá mayor satisfacción de los trabajadores ubicados en los niveles inferiores de la escala salarial, por cuanto que la significación de 25.000 pesos del incremento pues perceptivamente puede ser importante, y verían pues que el incremento se le hizo a todos por igual, entonces haría como una percepción de igualdad. Sin embargo, pueden presentarse inconformismos en los cargos ubicados en niveles medios y peores niveles un poquito más superiores de la escala, por el hecho de que tal incremento puede que no sea nada representativo a su ingreso y puede aducirse que no compensa el nivel funcional, y peor, la contribución de tales cargos en los resultados de la organización. Es decir, van a entender que aunque su puesto es más importante, digamos, dentro de la escala de cargos, pues comparados con los niveles inferiores, ese aumento no es significativo. Sí, digamos que no se vería reflejado ese grado o esa diferencia de importancia entre los diferentes cargos de la organización. Veamos ahora los incrementos salariales con valores absolutos crecientes. Esta política procura diferentes valores de incremento salarial, definidos a rangos de cargos o que correspondan a situaciones completamente controladas por la empresa. Se puede ir incrementando mayor valor en los niveles superiores siempre y cuando existan razones técnicas para justificar tales cambios. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo, los mismos salarios actuales, el valor
digamos, del incremento ascendente sería entonces que para unos niveles de nivel bajo se les daría una cifra, para unos niveles medio otra cifra, y para los que catalogamos un nivel alto se les daría una cifra superior. Es decir, los incrementos irían en aumento según el nivel de los cargos evaluados anteriormente. Ahora, de esta manera, el salario pues propuesto quedaría de la siguiente manera. Si lo vemos gráficamente, pues vemos que no solo la gráfica azul, que es la curva salarial de los cargos actuales, se traslada, digamos, hacia arriba. Vemos que la distancia que hay entre los niveles superiores va a ser superior a los de los niveles inferiores, es decir, la pendiente es un poquito más inclinada. Vemos ahora una estructura salarial diferente donde, como les decía, la curva se abre en la parte superior, pues empieza con un incremento de 25.000 y crece pagando por 25 hasta 50.000 pesos. Este tipo de incremento procura satisfacer las exigencias de los niveles medios y superiores de la empresa, que es el problema que se encontró con el método anterior, de tal manera que los incrementos sean equitativos a los resultados y responsabilidades que entregan dichos niveles a los objetivos, digamos, de la empresa. Y digamos que entonces este objetivo de satisfacer esos niveles pues, se podría lograr fácilmente con este método. Otra razón técnica para decir esta política tiene que ver cuando se comparan, digamos, en el mercado externo los cargos de nuestra empresa y vemos que, por ejemplo, los niveles superiores se les está pagando mucho más en el mercado que lo que le estamos pagando nosotros en la empresa. Por ende, entonces se vuelve una necesidad el ajustar tales remuneraciones superiores para evitar perder a este recurso humano si los ajustamos a un salario pues equivalente al que se está ganando en el mercado. Una idea bajo el mismo esquema puede ser utilizando los valores absolutos decrecientes. Cuando comparados con el mercado externo sucede lo contrario, la empresa está pagando más que dicho mercado, o cuando son los niveles inferiores los que se están pagando menos del mercado. Este método entonces sería de manera inversa al anterior, ¿cierto? Los cargos catalogados como de niveles inferiores pues se les hace un incremento superior y este va bajando su cifra pues a cómo vaya subiendo el cargo durante pues, la escala de valoración. Con este método, entonces, digamos, de este ejemplo, así quedarían los salarios propuestos y vemos en la curva pues, que aunque hay un incremento en la escala salarial, vemos que la diferencia que hay entre los niveles inferiores, o la distancia que hay entre ellos, pues, es superior a la de los niveles de un nivel mayor, ¿sí? Entonces que empieza un poquito más didáctica y las dos líneas se van acercando una con la otra. Con esta política pues no se corre el riesgo de que el personal que ocupa cargos superiores busque salir de la empresa, ya que las condiciones externas del mercado son inferiores a las que la empresa está pagando en el momento. Por lo tanto su decisión será, digamos, muy meditada y riesgosa. Y como les decía, entonces los niveles inferiores se les hace un incremento para que no sean estos los que utilicen el salir de nuestra empresa. Veamos ahora los incrementos salariales con valores relativos. Desde el punto de vista psicológico, pues es una curva de mucha aceptación, por lo que el hecho de jugar con la igualdad, es decir, manifestar enfáticamente que los incrementos salariales deben ser iguales para todos, pues digamos que da una percepción, digamos, entre los empleados, sobre todo a nivel bajo, de que hay, digamos, una política de igualdad en nuestra organización. Este principio entonces de igualdad rápidamente manifestado queda en la mente de los trabajadores en el sentido de igualdad, es decir, pero nosotros sabemos si que el porcentaje se es igual, ¿sí? Uno con una política y un porcentaje de aumento igual para todos, pues cuando se hace el cálculo de este porcentaje pues se aplica haciendo que cada nivel o dependiendo pues el salario de cada cargo pues va a una variación diferente. Veámoslo con este ejemplo. Para todos
los cargos de la empresa va a haber un valor de incremento del 6.5%. Se creería entonces que hay una percepción, o sea, una percepción de igualdad, todos van a sufrir un incremento. Sin embargo, cuando aplicamos ese incremento, dependiendo del salario que cada persona está ganando, pues la cifra va a ser diferente, ¿cierto? El 6.5 del aseador que gana 315, pues va a ser de 20.400, mientras que el mecánico que gana 770, pues va a ser de 50.000 pesos. Ahí se ve entonces que hay una diferencia, ¿sí? Va a haber, digamos, una escala que va ascendiendo de acuerdo con la valoración que se le dio. Y el salario propuesto quedaría de la siguiente manera. Vemos gráficamente que las líneas se trasladan y se empiezan a abrir un poquito más acá, porque son valores que van en incremento, ¿cierto? La pendiente se inclina un poquito más. Con esta política se logra entonces eliminar ese reclamo que hacían los trabajadores cuando se definió incrementos salariales con valores absolutos iguales, ¿cierto? Tanto los niveles superiores como los niveles inferiores. Su desventaja es el hecho de que de mantenerse por varios periodos esta política, sus valores resultantes irán creciendo significativamente, como vemos en la gráfica, pues las curvas se van alejando un poquito una de la otra, hasta que en un momento dado de pronto resultará impagable los salarios después de su aplicación, sobre todo los de los niveles superiores. Hay que tener cuidado pues, al aplicar también esta política. Los valores incrementos salariales con valores relativos crecientes. Entonces, el razonamiento expuesto para la utilización de esta metodología tiene similitudes fundamentos con el realizado de valores relativos fijos. Esto es reconocer de mejor manera las contribuciones y los resultados entregados por los niveles superiores de la organización, y en esta medida se proyectan diferentes porcentajes de crecimiento de la curva de salarios. Entonces, aquí hacemos algo similar a lo que vimos con un valor, digamos, valor absoluto igual, en el cual los niveles inferiores constituyen un incremento y los valores niveles superiores más altos. Vemos entonces que hay gran diferencia entre los incrementos, los salarios propuestos, y gráficamente vemos que sucede algo similar a valores relativos iguales, pero aquí ya es mucho más determinada la pendiente de los salarios propuestos. Con esta se obtiene la misma desventaja en toda anterior, de mantenerse por varios periodos esta política, sus valores seguirán creciendo significativamente hasta que en un momento dado resulta impagable los resultados o los salarios que se den después de la aplicación de este método. ¿Cuándo haría uno esta política? Pues cuando uno vea riesgosa la salida de los cargos o los trabajadores que están en los cargos superiores y se tenga que hacer, digamos, un ajuste rápido para poder competir con el mercado. Ahora, del modo contrario, los valores relativos decrecientes. Estos pueden tener, digamos, los razonamientos de comparación con el mercado competitivo, donde los salarios en estos niveles superiores son mayores a los de la empresa, los que de mayor... los salarios superiores de la empresa, pues, los cargos superiores que tenemos en nuestra empresa, digamos, están bien, ¿no?, comparados con el mercado, y son los cargos que están en nivel inferior los que están peligrando de pronto. Entonces sería algo similar, pero ya en sentido contrario. Los cargos de niveles inferiores tienen un incremento y según vaya subiendo el nivel de importancia del cargo, pues se le va bajando el nivel de incremento. No obstante, pues vemos que aunque, por ejemplo, para el mecánico el incremento fue inferior al que se le hizo al aseador, aplicándolo al salario, que estaba ganando cada cargo, pues sigue siendo de algún modo superior ese valor comparado pues con los demás, ¿cierto? Entonces, aunque el mecánico recibió menos porcentaje de aumento, su valor en monetario es mayor que el del aseador, que tuvo un valor superior de incremento, ¿cierto? Un valor porcentual.
Gráficamente vemos entonces que hay un traslado y digamos que las líneas se van, digamos, acercando, o mejor dicho, no se van alejando mucho, ¿sí? Va manteniendo, digamos, una pendiente muy similar a la que se venía manejando. Vemos que se va entonces cerrando un poquito esta curva en la parte superior, lo que favorece pues a los salarios de niveles inferiores, ¿sí? Otras metodologías entonces que pueden consultar es la cada distancia, pues ya este sería por unos cálculos que se realizan y con base a eso se calcula el nivel de incremento. También se utiliza mucho, digamos, proponer incrementos salariales de acuerdo al índice de inflación. Entonces, de acuerdo a la inflación que obtuvo la economía del país, pues se genera ese porcentaje de incremento como para que se equilibre ese poder adquisitivo. Y digamos que otros son el incremento definido por el gobierno para el salario mínimo legal vigente, ¿cierto? Entonces, cuando las centrales obreras y los empresarios no se ponen de acuerdo en la política o en el valor de incremento para el salario mínimo, pues el gobierno entonces define un valor, ¿cierto? Y lo que hacen las empresas es el valor que el gobierno defina, o en su caso, dado el caso que si se llegue a un acuerdo, el valor que se llegó al acuerdo, pues sería el valor porcentual que se le pone a los cargos de la organización. Recuerden entonces suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho, denle like al video y muchas gracias por ver estos videos.